Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda Tapia Barrios, alumna de la Unidad Académica de Letras, y es para mí un honor presentar en este segundo encuentro internacional sobre competencia lingüística, literaria y digital y educación, educación y violencia, la conferencia magistral número 4, impartida por la doctora Norma Gutiérrez de Hernández. La conferencia es Auditoría de Género en el lenguaje, violencia, educación, feminismo e igualdad sustantiva. La doctora Norma Gutiérrez Hernández es licenciada en Historia y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas, titulada con mención honorífica. Es especialista en estudios de género por el Colegio de México y además es doctora en Historia por la UNAM, también titulada con mención honorífica. Entre las principales distinciones tenemos el perfil PRODEP desde 2008, integrante del cuerpo académico consolidado Estudios sobre Educación, Sociedad, Cultura y Comunicación, con clave UAS CA 184, reconocimiento Mujeres que abrieron camino, secretaria de las Mujeres del Estado de Zacatecas, medalla Alonso Caso, otorgada por la UNAM al mérito universitario, reconocimiento Beatriz González Ortega del Gobierno del Estado de Zacatecas. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1, integrante del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género, integrante de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, SOMEIDE, integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Zacatecas, CEPAVET, violencia contra las mujeres, integrante de la Red contra la Violencia e Instituciones de Educación Superior, y entre las principales líneas de investigación está Historia de las Mujeres y de Género e Historia de la Educación en el siglo XIX y siglo XXI. Es docente e investigadora en la Maestría de Educación y Desarrollo Profesional, docente y la licenciatura en Historia, ambos en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entre las últimas publicaciones tenemos como coordinadora en Historia de la Educación, Profesionalización Docente y Enseñanza en México, Avances y Perspectivas, 2009-19. Coordinadora en Educación, Docencia y Prácticas Escolares, Realidad y Desafíos, México, 2019 también. Coordinadora en Educación, Cultura y Pedagogías para el Aprendizaje en México, de 2020. Coordinadora en Cultura y Comunicación en la Sociedad de la Información, Análisis aplicados en el ámbito educativo, 2020. Coordinadora en la Historia de la Educación, Género y Perspectivas Docentes, 2021. Como coordinadora en Análisis Socioculturales y de Comunicación en el ámbito educativo, 2021. Coordinadora como Mujeres y Género, Voces del Pasado, Miradas del Presente en Prensa, 2021. Y coordinador, el legado didáctico de la película, profesora de la historia, un referente central para el aprendizaje del CLIO en Prensa 2021. Cedo la palabra a la doctora. Gracias, Esmeralda Tapia, gracias a las personas que nos acompañan. Es para mí un honor estar aquí en este evento. Agradezco mucho la invitación de la doctora Mónica y de sus compañeras y coordinadoras de este evento, la doctora Valeria Moncada y Nidia Olvera. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? Para no ponerme los audífonos. Bueno, quiero reflexionar sobre este tema y voy a empezar con un marco conceptual de los términos, haciendo un señalamiento específicamente a una auditoría de género en el lenguaje. Debo decir que yo no soy lingüista ni soy especialista en el mundo de las letras o del lenguaje como las personas que están aquí en este evento, pero tengo algo que compartir con base en lo que enuncia el título, ¿no? Entonces me voy a permitir abordarlo. Estoy poniendo mi cronómetro para no pasarme del tiempo.
Vamos a empezar por lo que es una auditoría, que en la fuente que está citada señala que es un proceso de verificación y o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y las directrices estipuladas. Su finalidad es diagnosticar, identificar qué actividades se desarrollan según lo esperado, cuáles no, y aquellas que son susceptibles de mejora. Una auditoría debe de ser objetiva, y eso significa que debe de estar basada en hechos reales, sustentables y con evidencia, ¿sí? Esta es una definición técnica de este término y tiene que ver con el enfoque que quise darle a esta reflexión que quiero compartir con ustedes. También le pregunté a una persona que está versada en el campo de la contabilidad, una contadora, y me señaló esto, ¿no? Es la revisión o inspección de cuentas, hablando de contabilidad o de alguna actividad proyectada, para verificar que se están haciendo las cosas correctamente. Entonces, en ese sentido y en este marco, pues mi idea es hacerle una somera auditoría de género al lenguaje que nos define, al lenguaje escrito, al lenguaje hablado, y reflexionar en ello a partir de los términos que son la segunda parte del título de esta conferencia, que es violencia, educación, feminismo e igualdad sustantiva. Entonces es importante brevemente decir qué es el género. De una manera muy sencilla, el género es la construcción social de una diferencia sexual. En otras palabras, género es cómo se hace a los hombres y a las mujeres en términos sociales. Es decir, cómo se construye lo femenino y lo masculino en un tiempo y espacio determinado. Es muy importante decir que género no es lo mismo que sexo o que mujeres, como frecuentemente se le ubica. Tenemos una definición todavía más amplia que nos comparte Julia Tuñón y que dice así: la primera característica del género es que es eminentemente histórico. ¿Qué significa esto? Las dimensiones en la historia tienen que ver con dos variables, el tiempo y el espacio. Depende de una temporalidad y de una ubicación geográfica para entender cómo se construye socialmente a los hombres y a las mujeres. No es lo mismo ser una mujer actualmente en Zacatecas que en Chiapas. No es lo mismo ser una mujer en México que en los Países Bajos, ¿no? Y lo equivalente con el sexo masculino. De tal manera que el género, esta construcción social cultural, está conformada por creencias, valores, actitudes, formas de comportamiento, rasgos de personalidad e incluso actividades que sustentan y ejercen hombres y mujeres y que son precisamente las que hacen la diferencia y jerarquía social entre un sexo y otro. El género tiene una manufactura humana eminentemente social. El género, también nos dice Tania Rocha de la UNAM, que no es solamente un conjunto de creencias en razón de una diferencia sexual a partir del cuerpo, sino que el género marca un orden social a partir de lo cual se organiza el mundo y se establecen formas diferenciadas, a partir de las cuales se llevan a cabo actividades, acceso, control de recursos, oportunidades, tareas, responsabilidades, prohibiciones, etcétera, para uno y otro sexo, ¿sí? La imagen ilustra de manera general estas construcciones sociales del género femenino y del género masculino. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el lenguaje. El género, pues, es un hecho social, mientras que el sexo tiene que ver con un hecho biológico. ¿Recuerdan ese signo en clases de matemáticas? Pues sexo no es lo mismo que género, como frecuentemente y erróneamente se le confunde, ¿sí? El género, decíamos, es una manufactura humana, lo hacemos las personas. El sexo viene marcado por un código genético en las personas. Un ejemplo de sexo en las mujeres es la menstruación, por ejemplo, ¿no? Es parte de un código genético. A ninguna mujer le preguntan si le quiere entrar o no a ese proceso. Simplemente se presenta y de la misma manera se va. Un ejemplo de género, el que la gente diga que el azul corresponde a los hombres y el rosa a las mujeres. Ese es un elemento de manufactura humana.
La asignación de género comienza en las personas desde que se sabe el sexo de ese ser que viene al mundo, ¿sí? Los 4 a los 5 meses. Y de manera más específica, cuando el doctor, la doctora o quien sea que ayuda a la llegada de ese nuevo ser dice, ¿es niño o es niña, no? Hay todo un discurso de socialización que permite, de acuerdo a Emil Sevio-Bleichmar, que se logre una identidad de género en los niños y en las niñas aproximadamente a los 2 años y a partir del lenguaje. Por eso es que es tan importante. Un niño o una niña a los 24 meses de vida ya ubica, por supuesto sin saber qué es el género, qué le corresponde a una mujer, qué le corresponde a un hombre en distintas identidades, sobre todo a partir de quien tiene enfrente, su papá o su mamá, hablando de una familia conformada así. Joan Scott, que es un especialista en esto, señala que la identidad de género se construye a través del lenguaje. Y entonces, pues la idea es reflexionar sobre esto, ¿no? A ver cómo estamos, a ver si nuestro lenguaje, nuestra escritura soporta una auditoría de género. Para poder entender esto que acabo de decir, es muy importante puntualizar que en el caso de la construcción de género de las mujeres, está centrada en un ser para otros, llámese pareja, hijas, hijos, personas de la tercera edad que implican un cuidado, etcétera, ¿no? Esta cita la señala Gabriela Delgado Ballesteros, que escribe mucho sobre educación y género dentro de lo que son los estudios de género de manera interdisciplinaria. Y bueno, aquí está de por medio también el lenguaje en general. Las mujeres no necesariamente pueden quedarse en casa para encarnar esto, igual pueden salir, recibir un ingreso por un trabajo asalariado, pero tener esa carga en un espacio doméstico y familiar. Y en ese sentido, su construcción de género gira en seres para otros, para otras personas, a diferencia de lo que es la construcción de género en los hombres, que tiene que ver con un ser para sí. Esta imagen que se enmarca en lo que es el contexto de la pandemia es más que elocuente, ¿no? Mujeres que nos hemos quedado en casa haciendo home office, pero a la vez con un cúmulo de tareas que han incrementado, ¿no? Por una construcción de género. Y esto está con referentes de citas desde la propia UNESCO, ¿no? La mayoría de las personas cuidadoras en hospitales, en casas, etcétera, son mujeres en cualquiera de sus identidades. Hijas, esposas, nietas, hermanas, etcétera, ¿sí? Una imagen también que alude a esa construcción, a esos avances, a esta lucha que sigue, ¿no? Porque no se ha terminado. Como una mujer, como lo muestra la imagen, en un trabajo asalariado, pues también carga literalmente con la responsabilidad de las funciones domésticas. Y en ese sentido, pues seres para sí, que es el enfoque principal en la construcción de género masculina. Significa vivir una propia vida, tomar decisiones a partir de sí mismo, no ser seres para otros u otras, como es la socialización de género en las mujeres. Esto se conoce como masculinidad hegemónica o tóxica. Y es importante comentar que a partir de las reflexiones, fundamentalmente todo este discurso feminista y las políticas públicas e instrumentos internacionales diversos, pues está tratando de desarticular o de construir en aras de forjar nuevas masculinidades, ¿no? Pero todavía no llegamos a una nueva masculinidad total. Entonces la masculinidad tóxica o hegemónica está sustentada en pactos patriarcales, unos conceptos que estoy segura que han oído en las redes sociales. Y nos dice Celia Amorós, esta filósofa española, ¿qué es un pacto patriarcal? ¿No? Son formas de interacción entre varones que permiten el establecimiento de acuerdos entre ellos. Estas interacciones son seriadas o repetidas constantemente, de tal suerte que dan la impresión de ser naturales o de que forman parte de la esencia de los hombres. Estos pactos no son acuerdos que se lleven a cabo voluntaria o conscientemente, sino que se aprenden en diferentes espacios, particularmente la familia y la escuela, a través de interacciones con otras personas. Los pactos patriarcales son un sustento central también de lo que son las masculinidades y la construcción de género del llamado sexo fuerte.
El pacto patriarcal, pues, está presente también en el lenguaje, también en la escritura. Por eso la importancia de retomarlo. Y pues nos dice otra vez Joan Scott que el género ordena todas las relaciones sociales, incluso en relaciones con las propias mujeres, ¿sí? Podemos advertir situaciones de género en cualquier actividad que tenga una expresión humana, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, ¿no? Las personas en el pasado y en el presente interactuamos, no vivimos en una isla, los sexos, interactuamos perpetuamente. El lenguaje, con todo el respeto que me merecen las personas especialistas que están aquí, podemos definirlo como un instrumento de comunicación y una función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos e ideas por medio de signos auditivos o gráficos. Este sistema de signos, el lenguaje, lo utilizamos las personas para representar el mundo y comunicar. Y de ahí la importancia de que esté permeado por una perspectiva de género, ¿sí? Veíamos hace rato en una mesa interesantísima cómo el lenguaje tiene mucho que ver con las situaciones de violencia. Es el punto de partida para distintos señalamientos. Ahorita voy a señalar algo al respecto. ¿Por qué es importante lo que se habla y lo que se escribe? Porque a través del lenguaje y de la escritura se conoce el mundo, se recrea constantemente. Como dice Martínez, se le da vida o presencia, se oculta o invisibiliza a las personas, los colectivos, las situaciones o las cosas, y se le conoce de una manera específica y no de otra. El lenguaje, aparte, como lo he escuchado en tantas reflexiones de este evento, surge de la cultura. Vehicula las jerarquizaciones sociales y por ende las desigualdades que entre los grupos sociales se han establecido y que con frecuencia son opresoras, particularmente para las mujeres y lo femenino. El lenguaje, si ustedes miran la imagen, lo que emitimos las personas, la manera en cómo nos comunicamos, tiene que ver con lo que traemos de nuestro cerebro, nuestro capital cognitivo, educativo. A partir de las creencias, de los valores, de los prejuicios, de los estereotipos, de los roles, del conocimiento en sí que traemos. En otras palabras, el lenguaje hace género constantemente, en todo momento, en la comunicación oral y en la comunicación escrita. En ese sentido, podemos afirmar que hay un lenguaje sexista cuando se discrimina, se invisibiliza o se agrede, con todo el sustento que está señalado en la imagen que está aquí a un lado de estas palabras. Y pues vamos a hacer un análisis al respecto a partir de algunas posibilidades que voy a plantear. Este es un discurso común, ¿sí? La imagen es de uno de los libros de Rius, La Revolución Femenina de las Mujeres, y pues tiene que ver con cómo el lenguaje, literalmente lo que se dice y cómo se dice, está vulnerando lo femenino y a las mujeres. Y vamos con esa primera posibilidad, el uso del masculino como genérico o universal. Es una concepción androcéntrica del mundo, en el que las mujeres estamos subordinadas, dependientes o subalternas. Es incorrecto decir el hombre para comprender a los dos sexos. Lo correcto serían algunas de estas palabras que estoy señalando aquí: la humanidad, las personas, las mujeres y los hombres, etc. Dice Juan Guillermo Figueroa Perea del Colegio de México: no existe lo que no se nombra. Por eso es importante la visibilización de las mujeres o de lo femenino, en todo sentido. Debiera de ser hasta por lógica, incluso hasta por nivel porcentual, ¿no? Pero todavía nos manejamos con diferentes concepciones androcéntricas que invisibilizan a las mujeres. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no se visibiliza a partir de los sustantivos, de los adjetivos, de un lenguaje hablado o escrito lo que debiera de corresponder en función de un sexo? Por toda esta historia y por todo este legado del sistema patriarcal que tenemos y que es alimentado por hombres y por mujeres también.
¿sí? Y aquí hay un antecedente importantísimo que quise traer a colación en esta reflexión. Por parte de la Real Academia de la Lengua Española, si alcanzan a leer ahí la diapositiva, en 1930, con el rey don Alfonso XIII, pues hay ahí una solicitud de una mujer para que su título, sus estudios, el documento que acredita sus estudios, tenga el sexo que le corresponde, en este caso como mujer. Esto nunca lo podremos ver en los hombres, por supuesto, ¿no? Porque se da por hecho. Pero en las mujeres ha sido una lucha, en algunas mujeres, porque no todas, ha sido una lucha muy importante, ¿no? Entonces, en esta nota histórica, está pidiendo el rey don Alfonso a la Real Academia de la Lengua Española, que como sabemos es de principios del siglo XVIII, que cuál sería lo correcto. Y bueno, aquí está la resolución que se está emitiendo. El título tendrá distinta denominación masculina o femenina según el sexo de la persona que lo posea. Y la resolución del rey con base en esta precisión de la Real Academia Española, pues determina algo que a la fecha todavía se sigue opinando en gran medida desde todas las instancias, de que si es femenino se ponga así en lo que corresponde, ¿sí? Y esto data de varias décadas, casi hace 100 años, ¿sí? Quise también traer algo que me encontré en un documento en Zacatecas en 1910, en uno de los periódicos pedagógicos de principios del siglo pasado, una nota de una mujer que están publicando en Zacatecas. Y bueno, esto me parece muy importante porque esto es lenguaje con perspectiva de género a principios del siglo XX. Dice la cita: el feminismo, así como ha trastocado el orden social, impone serias modificaciones a la gramática y al léxico. Tiene que admitir género femenino en voces que antes fueron consideradas como exclusivamente masculinas, porque no se había llegado a imaginar siquiera que la mujer pudiese desempeñar ciertos cargos y oficios que parecían destinados a los hombres y solo a ellos. Hoy tenemos en la Argentina una escribana pública, una abogada o jurisconsulta, algunas doctoras y médicas. Tendremos boticarias o farmacéuticas, ingenieras, veterinarias, etc. Y aunque no haya aquí mujeres cocheras, tendremos que mencionarlas desde que las hay en París, y nos toca hablar de diputadas porque las hay en Finlandia, y de mayoralas, carreteras, etcétera, que para todo ello no hay inconveniente alguno. No necesitamos que la Real Academia nos conceda autorización o licencia. Son innovaciones que de suyo se imponen, y a ello se presta admirablemente el espíritu tan flexible de nuestra lengua. Esto se pronunció hace más de 100 años en Zacatecas, ¿no? Y decía yo, seguimos en esta lucha, y tiene que ver esto también con el avance del discurso feminista, sin lugar a dudas, ¿no? Ahorita voy a retomar más elementos del feminismo. Lo quería compartir como un antecedente histórico, porque luego mucha gente cree que todo esto viene del discurso de Fox de chiquillos y chiquillas, ¿no? Y pues nada más equivocado. Fox lo utilizó como un botín electoral, porque esto vende también. A las mujeres nos nombran mucho en las campañas electorales, pero tiene que ver con la emisión del voto que hacemos, ¿no? Feliz Día del Médico no es una manera correcta de señalar una celebración que honra a quienes centran su deber y su trabajo en la medicina, que incluye también a las mujeres. Esto sería un enfoque correcto dentro de una visibilidad a partir de un cartel de esta naturaleza. Y muchas instituciones, como las que están acá abajo, le están entrando, unas de ellas muy a su pesar, porque esto es parte de una normativa internacional. Tiene que ver incluso con la Agenda 2030 y con diferentes instrumentos, normativas, leyes que están en nuestro país, pero que todavía no se conocen, y lo que es peor, pues no se implementan. Esto también es correcto. Día Internacional de la Inventora y el Inventor, el 9 de noviembre, que de hecho incluso la celebración tiene que ver
por una participación femenina, como muchas otras fechas de esta naturaleza, que tienen un origen a partir de una mujer. Entonces hay una multiplicidad de opciones para nombrar o escribir lo femenino y lo masculino, ya que este no es omnicomprensivo u omniabarcativo. Las mujeres no somos maestros, no somos padres de familia, no somos niños, no somos ciudadanos, sino que somos eso, pero en femenino. Es importantísimo nombrarlo. Algo que se puede utilizar muy comúnmente en esto, es decir, las personas, dependiendo de lo que estamos hablando o escribiendo, que incluye a ambos sexos. Un segundo elemento es la asimetría en las formas de tratamiento y vacíos léxicos. Esto se refiere a que no se emplean vocablos de manera equitativa para ambos sexos. Aquí hay algunos ejemplos. Señora de, el apellido masculino, el primero, o señorita, que tiene que ver con una connotación de estado civil. Y no pasa lo mismo con señor de o señorito. ¿Sí? La simetría en las formas de tratamiento y vacíos léxicos también se refieren a una relación de dependencia. Las mujeres se nombran en relación con los hombres, ¿sí? Y también hay aquí algunos ejemplos. Siguiendo con esta segunda posibilidad, pues es importante decir, así como la primera, que los hombres no son definidos por su relación con las mujeres. No importa si están casados, divorciados, son personas adultas o que inician una vida sexual. La disparidad tiene que ver con lo femenino y con las mujeres, nada más. Por eso es una asimetría. La tercera posibilidad son los duales aparentes. Frases o palabras que tienen una connotación distinta si se refieren a hombres o mujeres. Es como la doble moral, ¿no? No tenemos una moral, tenemos dos. La doble moral es cuando hombres y mujeres hacemos lo mismo, pero socialmente se evalúa distinto dependiendo del sexo que ejecuta la acción. Lo mismo es con los duales aparentes. Si le cambiamos la sexualización a la palabra, adquiere otra connotación si se refiere a lo femenino, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos. Mafalda también aquí nos comparte otros que tienen que ver con un cambio total en el significado de las palabras, ¿sí? Y bueno, hay más ejemplos. También podemos hacer un análisis a cualquiera de estos duales aparentes y pues no sale bien librada esta auditoría, ¿no? En el lenguaje. Simplemente la que está aquí, soltero y soltera. Dice aquí soltero, codiciado, inteligente, hábil, soltera, quedada, lenta, ya se le fue el tren, quedada para vestir santos y todas las connotaciones sociales que el imaginario popular le imprime, ¿no? Tenemos aquí otras posibilidades a partir de estos duales aparentes, en este caso centradas en un significado peyorativo en el caso de las mujeres, ¿no? A partir de estos duales. Una cuarta posibilidad es el refranero popular o la sabiduría popular. Calero precisa que el objetivo del refranero español en relación con las mujeres tiene que ver con el control masculino y nos da algunos lineamientos. El del inciso A perfila para la mujer rasgos de debilidad en el carácter y el físico, tendencia a equivocarse y problemas para tomar decisiones frente a sus opuestos masculinos. Y aquí hay algunos ejemplos. A cualquier hora el perro mea y la mujer llora. A la mujer y al ladrón, quitarles la ocasión. Un segundo lineamiento establece un arquetipo de lo femenino a modo de las necesidades del dominio. Ejemplo, donde no hay trompadas, no hay cariño. La cobija y la mujer suavecitas han de ser. Con la que entienda de atole, escoba y metate, con ella casa. La lista puede prolongarse. Tercera posibilidad. Confirma la legitimidad de la descendencia, reprendiendo el adulterio y condenando a la mujer a la reclusión vigilada. Ejemplo. No compres caballo de muchos fierros, ni te cases con muchacha de muchos novios. Cuarta.
previene al varón de las artimañas femeninas, ¿no? Ejemplo, en cojera de perro y lágrimas de mujer, no hay que creer. Y última, se asegura de mantener fuera de los ámbitos públicos de toma de decisiones a las mujeres. Ejemplo, la que luce en la cocina no luce con su vecina, ni a cosa mala se inclina. Y esto es, pues, con la madre patria, ¿no? Que brevamos mucho de allá en el lenguaje, sin duda. Pero podríamos hacer una lista enorme de frases, de refranes en nuestro país, en nuestro contexto inmediato, que tiene que ver con lo que estoy señalando, ¿no? Lo que se dice en las palabras que violenta a las mujeres y demerita y da una minusvalía a lo femenino, en todo sentido, y que está haciendo ascripciones de género, lo que le compete a las mujeres y lo que le compete a los hombres, ¿no? Ofensiva en todo sentido, ¿no? Y así como hay estas frases, podemos encontrar también chistes con este contenido, ¿no? Y solamente puse algunos ejemplos que hablan exactamente de esa construcción de género de la que yo hablaba hace rato, ¿no? La gente se ríe con esto y está vulnerando, está violentando a las mujeres y está imprimiendo una carga muy importante en la sociedad. Y luego no entendemos por qué tantas situaciones de violencia con las mujeres, ¿no? Tiene que ver con el discurso que emitimos, que pronunciamos, que avalamos, que no censuramos, que no detenemos. ¿Por qué nuestra lengua es sexista? Aquí quiero retomar a Berger y Luckmann, que tienen, entre otras posibilidades bibliográficas, este libro clásico, La construcción social de la realidad, que lo pueden encontrar fácilmente en las redes sociales. Este par de investigadores plantean que las personas no nacen siendo parte de una sociedad, sino hasta que atraviesan por un proceso de socialización. Algo así como lo que dice Fernando Sabater en ese precioso libro, El valor de educar. Que las personas tenemos dos nacimientos. El primer nacimiento es el biológico. El segundo nacimiento es el social. Es el más importante, ¿no? Ya cuando nos inscribimos como parte de un contexto. En este caso, Berger y Luckmann hablan de una socialización primaria y secundaria. Y en ese sentido, los niños y las niñas aceptan los papeles y actitudes que definen su realidad y adquieren una identidad acorde con una estructura social que les otorga un lugar específico en el mundo. Dicen Berger y Luckmann, el niño aprende que él es lo que lo llaman. Por extensión, también las niñas asimilan que son las que las llaman. Si a una niña, si a un niño se le educa, se le habla en términos de un lenguaje androcéntrico, eso es lo que va a reproducir. De un lenguaje sexista que aprende desde su primera escuela, que es su familia, y que se complementa en una educación formal. Y en sí con la cultura, ¿no? Medios de comunicación, amistades, etcétera. Entonces, dicen Berger y Luckmann que en este proceso de socialización primaria hay una cuestión crucial. Los pequeños y las pequeñas no tienen decisión con respecto a elegir otros significantes de su ser, sino que se identifican con ellos casi automáticamente. No es así porque su identidad se asemeja con una generalidad de otros, o sea, con una sociedad, de tal forma que no internalizan el mundo como uno de los tantos posibles, sino como, cito, el mundo, el único que existe y que se puede concebir. Por esta razón, el mundo internalizado en la socialización primaria se implanta en la conciencia con mucho más firmeza que los mundos internalizados en socializaciones secundarias. Es decir, un niño, una niña, una persona menor de edad, dado que de acuerdo a Piaget la capacidad de la abstracción se genera en la adolescencia, cuando se está en la infancia, únicamente se tiene como referente ese mundo. Y si ese mundo es el que se le educa en un lenguaje androcéntrico, patriarcal, ese es el que va a asumir como tal, como único. Por eso es que cuesta mucho desarticular las construcciones de género, porque tienen todo un legado y unos años
muy fuertes que van delineando a las personas de manera diferente, ¿no? Los hombres y las mujeres. Aquí hay un ejemplo, el Día del Historiador. No están las historiadoras, ¿no? Que también existimos. La lengua castellana es machista, como lo señala Mafalda, desde distintas posibilidades. Yo aquí nada más estoy haciendo un ejemplo. Y en el lenguaje, pues, se ejerce la violencia, porque la violencia empieza en las palabras, ¿sí? Aquí vamos a retomar un planteamiento de Bourdieu. Él señala en ese precioso libro que se llama La dominación masculina, que hay una violencia simbólica, una violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento. Y esta violencia, en todo sentido, no nada más en el lenguaje, aunque aquí nos estamos centrando en esto, hace ver una construcción social de manera natural. Es decir, pareciera que esto es natural, pero no, es eminentemente social porque tiene una naturaleza humana. Lo hacemos las personas, ¿sí? Y el lenguaje está en la representación de la realidad. Tiene una manufactura humana, ¿sí? Por eso hay violencia en el lenguaje, en la escritura, en la comunicación. La violencia de género en el lenguaje es una conducta aprendida. La buena noticia es que toda conducta social pues puede ser desaprendida, ¿sí? Y en ese sentido es importante hablar también de educación. Bourdieu también señala que contrariamente a lo que se pudiera pensar, no es el lugar doméstico donde se dan estos parámetros de dominación contra las mujeres, sino que tienen más peso la escuela y el Estado, ¿sí? Y decíamos hace rato en una de las mesas, en este evento, no sé en qué porcentaje, pero la mayoría de las personas que estamos asistiendo o participando, estamos frente a grupo, en diferentes niveles educativos. Y en ese sentido tenemos una actuación central en esto que yo aquí estoy denunciando, ¿sí? Y nos dice Castillo y Gamboa que el tener a nuestro alumnado en la educación formal dota al profesorado de dos posibilidades importantísimas. Una es ayudar a reforzar, mantener, producir y reproducir los estereotipos de género en el que se incluye el lenguaje, o bien ayudar a modificarlos y colaborar con su deconstrucción. Huelga decir que lo que debiéramos de hacer es lo último, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesos de socialización en los contextos escolares contribuyen también a la forja de la identidad social de las personas, los roles de género. ¿Qué hacer yo como maestra cuando escucho un chiste sexista en mi salón de clases? No tengo que tener una materia de educación y género, ¿sí? En cualquier materia, aunque sea alguna que no tiene nada que ver, ¿no? Pues tengo que hacer algo como docente que soy de ese curso, me compete, más allá de un currículum formal. ¿Qué está pasando con un currículum oculto? ¿Qué se está enseñando? Con una risa, con una burla. A eso me refiero con optar por la segunda posibilidad. El sexismo es un problema de desigualdad social, en tanto que la escuela y la sociedad realizan valoraciones vinculadas con la masculinidad, con un desprecio y a veces con una misoginia hacia todo lo que huela a mujeres o lo femenino. Y esto está referenciado en múltiples posibilidades históricas y tristemente también contemporáneas. Otra manera en cómo se invisibiliza a partir del lenguaje tiene que ver con el currículum. Hay sexismo también en el currículum, tanto en el contenido como en la forma en cómo se presenta. Y en esa forma es el lenguaje. Hay estudios, los estudios de género son interdisciplinarios. Y ahorita hay un camino recorrido impresionante en lo que es educación y género, por ejemplo, en los análisis de libros, ¿sí?
¿Dónde y cómo aparecen las mujeres en los textos, en los libros de textos? Que huelga decir que aparte a veces los libros de texto, yo sé que no pasa aquí con las personas de este evento, pero a veces los libros de texto es el único referente bibliográfico que existe en un porcentaje importantísimo de la población mexicana, de la población zacateca, ¿sí? Entonces, si a un niño o una niña no se le enseñan a las científicas, pues va a asumir que no las hay y que eso tiene que ver también con la construcción de género en las mujeres, donde no se fomenta lo técnico, sino las princesas y los cuentos de hadas y el príncipe azul que hay que esperar. Entonces, el lenguaje y el género tienen una relación muy importante para poder desarticular violencias, para poder desarticular inequidades, porque aquí tenemos un elemento de poder, sin lugar a dudas. ¿Por qué a los hombres, desde una educación informal o formal, no se le enseña lo femenino? Porque sí se le enseña a las mujeres al margen de que sean profesionistas o no, como lo ilustra la imagen? Y que decía yo hace un momento que ha develado la pandemia una acentuación impresionante de esto. Entonces el lenguaje marca identidades de género y desigualdades. Aquí hay una novela que me voy a permitir recomendarles dentro de mi precario conocimiento literario. A mí me gusta mucho la narrativa histórica, aparte la necesito para uno de mis cursos. Esta novela que acaba de sacar Carlos Pascual da cuenta también del lenguaje. Matilde fue la primera profesionista en México, finales del siglo XIX, una médica que tiene una historia interesantísima por todo esto que estoy diciendo y por el lenguaje, ¿no? Entonces, la expresión de las distintas formas de discriminación tiene que ver con lo que proyecta esta diapositiva. ¿Dónde están las mujeres en la ciencia? ¿Cuál ha sido su aporte en todos los campos del conocimiento? ¿Cómo está visibilizada a partir del lenguaje? Por ejemplo, a ella una de las trabas que le pusieron es, no dice que se pueden aceptar mujeres, por eso tú no puedes estudiar medicina, ¿no? Y sabemos que el lenguaje todavía a la fecha se define por su androcentrismo. ¿Cuál es la historia de la educación de las mujeres? La primera profesionista que tuvo Zacatecas data de 1949, la licenciada Julieta Franco Talancón. El primer profesionista que tuvo Zacatecas data de 100 años antes, por ejemplo, entre otras posibilidades. Entonces, es importante, yo estoy a favor de una transversalización de género en la educación en todos sentidos. El lenguaje sexista es un problema que a veces ni el personal directivo, ni el colectivo docente o el alumnado es consciente de que se presenta. En otras palabras, el género es un principio organizador en la escuela. Yo aquí les quiero poner un ejemplo. En la maestría donde yo trabajo, se hizo una gestión muy importante con Departamento Escolar Central, porque, bueno, la maestría tiene uno de sus ejes transversales la perspectiva de género. Entonces, pues hay que ser congruente con un discurso y acciones. Luchamos para que si una profesora está presidiendo el examen, se le nombre presidenta, no presidente. Y lo mismo con lo que es la función de secretaria o secretario. Y por supuesto también el alumnado. Estoy dándome cuenta que no salió bien la imagen, pero si es una alumna la que egresa, se le llama maestra en educación y desarrollo profesional docente. Y si es un hombre, lo que corresponde en términos masculinos, y lo mismo para el profesorado que participa en el sínodo. Eso me parece muy importante. Y no sé si haya esto en otros programas, pero debería de ser en la universidad completa. También les quiero presumir, en el buen sentido del término, que es todo un proceso que estamos llevando a cabo, pero en el manual de forma, contenido y citación de todos los trabajos de esta maestría, empezando por los documentos para obtención de grado, se norma un trabajo escrito con perspectiva de género.
Es algo que ha costado al profesorado, a las personas que nos visitan en las lectorías, en los exámenes, pero que va caminando, ¿no? A algunas personas nos cuesta menos que a otras, son procesos sin duda, y más cuando tenemos la vorágine de una cultura que es androcéntrica, pero es factible y se puede dar. Y debiera ser, como dije hace un momento, hasta por mera lógica, ¿no? Porque las mujeres pues no somos maestros ni alumnos, por ejemplo. Y entonces aquí aludimos al feminismo. Necesitamos al feminismo en el buen sentido de la palabra y no la tergiversación que existe también de este término, para poder denunciar y revertir un lenguaje sexista, que no se convierta en una parcialidad las relaciones de género. Vamos a definir primero lo del feminismo. Si ustedes ven la imagen, a una niña que se le educa en terrenos técnicos, en terrenos que rompen una socialización de género tradicional, es una niña que se va a empoderar, es una niña segura, es una niña que va a resolver situaciones que se le puedan presentar, que no va a esperar a un hombre que le resuelva esto. Y lo mismo la contraparte, ¿no? ¿Por qué se debe de censurar a un niño que le gusta el ballet? Porque es algo femenino y lo femenino significa débil, inferior, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el lenguaje. El feminismo implica un proceso educativo que va en dos direcciones, como toda educación. Va en la dirección personal y va en una dirección social. Una educación que es un proceso, que es permanente, que implica un crecimiento, que implica un cambio, que implica romper esquemas en aras de desarrollar aprendizajes. Tenemos que conocer otros aprendizajes que rompan con esto que estamos denunciando, estoy señalando. La educación sustentada en un conocimiento detona una conciencia y una conciencia implica una actuación. Si las personas entendemos que tenemos un problema en el lenguaje en términos sexistas, tomamos una toma de conciencia y a partir de ahí podemos articular acciones. El feminismo, de una manera muy sencilla, es lo que está aquí en la lámina, ¿no? Es todo aquello que se opone a la subordinación de las mujeres. Comprende una ideología, una serie de ideas y un movimiento de cambio, centrado en el análisis del privilegio de lo masculino en la sociedad y la subordinación de lo femenino. Muy importante, el feminismo es pro mujeres, pero no es anti hombres, ¿sí? Estos serían algunas ilustraciones que hablan de lo que es el feminismo, ¿no? Y también los errores o las malas interpretaciones que se hacen. Incluso esta palabra que usan muchas personas que no saben ni qué es el feminismo, feminazis. Nombran a mujeres feminazis. Si la gente supiera lo que fue el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera se atrevería a decir esta palabra, ¿no? Pues no es correcto esto, ¿no? El lenguaje, a partir de esta palabra, está violentando. El feminismo está compuesto por dos cosas, por ideas, por pensamientos y por acciones, ¿sí? Es una teoría crítica y activista que actúa en nombre de las mujeres. Su origen histórico data desde el siglo XVIII con Alain de Gouges, en el contexto de la Revolución Francesa, y después todo el siglo XIX en la lucha principal de esta centuria que fue el sufragismo de las mujeres, el que las mujeres podamos votar y ser votadas. Y lo único que se quiere es una dirección más justa para las mujeres. Por supuesto que hay varios tipos de feminismo, no me voy a meter en ese debate ahorita porque no acabo. Hay un feminismo radical, hay de otro tipo, pero yo me quiero centrar en esto, ¿no? Feminismo radical denosta a los hombres y lo masculino. Yo estoy en contra de esa vertiente. Ni las mujeres somos la octava maravilla, ni los hombres son los malos de la película. ¿Sí? Y termino pues con esta posibilidad, el término de igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva tiene su referente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere el término de igualdad sustantiva? Llevar a la práctica los derechos
de los hombres y de las mujeres en cualquier posibilidad. Como dice ahí, hacerlos efectivos en la vida cotidiana. En términos de lenguaje, tiene que ver con todo lo que hablamos, decimos, escribimos. Y bueno, no podía terminar esta presentación sin hacer alusión a este dato. Nada más voy a hacer un señalamiento. La Real Academia de la Lengua Española fue creada en 1713 por un hombre, por Juan Manuel Martínez. Del artículo primero de sus estatutos, dice ahí, cito, tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Es una necesidad cambiar nuestro lenguaje, por eso me remití a este artículo, ¿sí? La RAE se vale del diccionario que ella misma produce para marcar las directrices de las normas gramaticales y ortográficas. Pero aquí hay un dato interesante con todo lo que he estado diciendo. Hasta 1978, apenas, o sea, 265 años después, se aceptó a la primera académica de número, Carmen Conde Avellán. Y aquí hay algunas de las palabras que pronunció en su discurso de apertura, de ingreso a la academia, y pues tiene razón en lo que dice, ¿no? Cito, mi ingreso en la academia lo considero una victoria para todas las mujeres, para todas las escritoras, y me alegro por todas. De mí podrán decir lo que quieran, pero habrán de reconocer que siempre me he ocupado de las mujeres que escriben. He estudiado su obra, he publicado críticas de sus libros. Considero que mi tarea en la Real Academia es abrir las puertas a más mujeres que las hay, y buenas. No me voy a quedar yo sola de muestra. No se quedó sola de muestra, hay más mujeres, pero no tantas, ¿sí? Ella es Carmen Conde Avellán, y si ustedes hacen una búsqueda rápida en internet a la Real Academia Española, pues van a ver cuántas mujeres hay de los 485 espacios que existen. Pueden ver los nombres o pueden ver las imágenes y pues van a encontrar lo que yo encontré, ¿no? La mayoría son imágenes de hombres y eso sin duda tiene que ver con la impronta y con el discurso que ha mostrado la RAE en términos de un lenguaje inclusivo con perspectiva de género. Y yo termino con esta consideración final que recoge este planteamiento que he estado señalando con base en lo que dice Martínez, ¿no? La lengua se recrea y transforma en la vida diaria. Se crean nuevas palabras y maneras de usarla. No está dada de una vez y para siempre. Cambia. Por ello, empeñarse en visibilizar las desigualdades e injusticias y nombrar lo marginal u oprimido mediante la lengua y el habla es una tarea posible y deseable. Y yo agregaría que urgente. Pues, ¿qué se necesita para que nos caiga el 20 en esto? Educarnos, saber de esto, ¿sí? Y por supuesto, nombrarnos. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, gracias a usted por esta gran por esta gran plática. Ahorita es el momento de preguntas. Lo pueden hacer directamente encendiendo su micrófono o bien escribiéndolas en el chat y ya aquí pues las leemos. Doctora, en lo que alguien se anima, si me lo permite, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo soy aún nueva en materia de feminismo. Realmente me había mantenido al margen porque el feminismo tiene mucha, ¿cómo decirlo? La sociedad lo pinta como muy radical y por eso muchas mujeres nos mantenemos al margen y no entramos como que decimos, ay, bueno, sí o no, porque no sabemos. En un inicio yo antes decía, es que sí tiene cosas buenas, pero también está esto y bueno, ahorita me llama muchísimo la atención porque obviamente yo estoy de acuerdo en los objetivos que se buscan.
Sin embargo, en materia de lo que es el lenguaje, cuando usted habla que el lenguaje es lo que forma el género, ¿a qué se pretende llegar cuando hablamos de que, bueno, tenemos presidenta, presidente, ¿verdad? O que usamos, por ejemplo, la X para no decir todos, en vez de decir todex. Bueno, no sé si ha visto usted que es lo que ahorita se está utilizando, pero es a lo que, o sea, vamos a utilizar a la X como neutra o a la E, o a qué vamos, a dónde va toda esta deconstrucción del lenguaje, que es cierto, el lenguaje es cultura y vamos cambiando como sociedad. Entonces, nada más esa es mi duda, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A que la X quede como neutra o la E o porque la E también ya se le pone connotación de masculino cuando decimos presidente? Y es eso. Y ay, disculpe si estoy diciendo mal las cosas, le digo, tengo muy poquito en feminismo, apenas estoy como metiéndome en este mundo. Gracias, Esmeralda. Efectivamente hay todo un temor por asumirse como una persona feminista. A la gente le da miedo y eso tiene que ver con la percepción que hay sobre este término. Una persona feminista en el imaginario popular es identificada como una persona en contra de los hombres, muy cercana incluso al lesbianismo, ¿sí? Carente de toda feminidad. Bueno, esa es una visión trasnochada del feminismo. Eso no es el feminismo. Por eso la gente tiene que documentarse, ¿no? Yo traté de escribirlo de una manera muy sencilla. Feminismo, si usted está en contra de alguna situación de violencia, de las tantísimas que se han señalado el día de hoy, por ejemplo, en este hermoso evento, usted es feminista. Tiene ahí una serie de ideas con las que simpatiza. Pero si aparte usted hace algo al respecto desde donde se encuentre, no tiene que salir a la calle y quitarse el brasier como en el feminismo de los 70s y traer una pancarta que diga arriba las mujeres y abajo los hombres. No. En cualquier identidad que usted tenga, como alumna, como hija, como amiga, en cualquiera que usted adopte, ser coherente con un discurso y con una práctica. Por ejemplo, esta conferencia que yo acabo de dar es una acción feminista, no nada más ir a una marcha, ¿sí? Por ejemplo, eso por un lado del feminismo, hay que documentarse, por eso yo hacía este señalamiento de, me molesta tanto que digan muchos hombres y mujeres, las feminazis, porque ni saben pues qué es esto, pues. Pero tampoco hay que pelearse con todo mundo, porque estos temas, y vaya si lo sabré yo, tengo más de 2 décadas en estos temas, esto es algo gradual y los cambios son muy importantes, pero es una lucha que no ha terminado. Y usted lo puede ver, supongo que usted es del área de letras, ¿verdad? Sé que letras y este mismo evento da cuenta de ella, tiene toda una línea en lo que son estos temas. Incluso tuve la dicha de poder estar en un examen recientemente donde se abordaron este tipo de señalamientos y eso es muy importante. Se están visibilizando, se están llevando acciones. El punto con el lenguaje, y que ahí voy a la segunda parte de su inquietud, es empezar a deconstruirlo y a poder plantear posibilidades formativas en las personas en donde quiera que usted esté. Si es tía con su sobrino, con su sobrina, nombrar lo femenino es muy importante. Fuera del género, del feminismo, pareciera hasta por una mera lógica. Yo no me imagino decirle a cualquier hombre que esté aquí su grado en femenino. ¿Por qué yo voy a permitir que a mí me lo digan o me lo escriban en un oficio? ¿No? Yo he regresado constancias porque me ponen, doctor Norma Gutiérrez Hernández. No, por favor, ¿por qué no se lo ponen así a un académico? Un grado masculino, femenino. Por supuesto que no. La gente hasta nos encontramos con situaciones que no podemos creer. Padres de familia y ahí nos asumimos las mujeres. No, las mujeres somos madres de familia, por ejemplo. Yo no estoy a favor ni de la E, ni de la X, ni de la arroba, ni de la diagonal. Yo estoy a favor de nombrarlo. Y nuestra lengua, ustedes lo saben mejor que yo, ustedes son especialistas en esto, nuestra lengua es tan rica para nombrarlo. Hay muchos sinónimos que pueden incluir a los hombres y a las mujeres. Y estoy convencidísima de que hay que hacerlo. Yo termino con esta reflexión. En la maestría donde trabajo hay un curso
que tengo yo a cargo que se llama Educación y Género. Vemos cosas muy interesantes de todo esto, incluyendo, por supuesto, el lenguaje. Sin que yo pueda sonar como una presumida, quiero decirles que todas las veces que se ha ofertado, que han sido 4, llevamos hasta ahorita 4 generaciones, todos los grupos salen con lentes de género en términos de que se dan cuenta, pues, del error que hay en la invisibilidad de las mujeres y de lo femenino y en la conceptualización al respecto y en la importancia de revertir esto. En la maestría donde estoy, pues el 90% es alumnado que está frente a grupo. Y eso es muy importante porque es la manera en cómo uno puede estar desarticulando este tipo de situaciones, haciendo lo que corresponda, a veces hasta pelearse o sentir frustración. No sé si haya tiempo, pero lo quiero decir. Una anécdota que compartí en este examen que me invitó la doctora Mónica. Hace poco estuve en una reunión de la universidad y un funcionario profirió unas palabras que, que me hicieron justamente pensar en todo esto que estoy diciendo. El funcionario dijo, vamos a pedir chichi al ingeniero para que nos ayude a hacer un programa, ¿no? Y yo decía, y se rieron varios de los hombres que estaban ahí. Las mujeres no, las mujeres vi como que estaban avergonzadas. Yo estaba con coraje enorme así. Y yo dije, ¿qué hago en una reunión? No, dije, no, tengo que ser congruente y lo increpé. Le dije, me puede decir por favor a qué se refiere con esto de vamos a pedir chicha al ingeniero? Y se desconcertó por completo, ¿no? Esta persona. Ay, perdón, es que así hablan los del pueblo tal y que no sé qué me dijo, pero, pero a eso me refiero, pues, ¿no? Ser feminista es hablar en voz alta y poder usted incidir desde donde quiera que se encuentre en estas posibilidades. Yo le puedo asegurar que que si me encuentro otra vez a este funcionario, a lo mejor le piensa para decir un comentario sexista, y pues ya es algo, ¿no? Que se puede ir avanzando. Bueno, lo dejo ahí por si hay alguna otra inquietud. Muchísimas gracias por su respuesta y me quedo con este conocimiento. Hay algunos comentarios que no, aunque no son preguntas, son acerca de este tema. Dice Leslie, es un tema controversial que influye de manera significativa en la sociedad. Claro que sí. También había otro antes de ella, de Liliana Sabajilla, excelente ponencia. Resulta complejo hablar del feminismo en una sociedad en la que se cree que la mujer no busca igualdad, sino hacerse notar o llamar la atención. Sin embargo, esta sí trae pregunta y dice, ¿usted cree que es necesario un lenguaje neutro o bien se incluyan los nominales en ambos géneros? Que era más o menos lo que yo también preguntaba. No, estoy a favor de que se nombre lo masculino y lo femenino, porque es bien importante también hacer notar, por ejemplo, cuando estamos con auditorios que la mayoría es femenino, no hacer lo que se hace siempre. Es decir, cuando hay lenguaje androcéntrico, se omite a las mujeres, ¿sí? Igual se debe de hacer lo propio cuando la mayoría, es decir, si en este escenario hubiera un solo hombre, por ese solo hombre yo no debo de hablar en femenino, porque merece mi respeto. Y si no, caería yo en lo que estoy denunciando, ¿sí? Entonces, por ello estoy a favor de nombrar lo que corresponda, aún con una sola persona, ¿no? De un sexo distinto. Exactamente. Todavía tenemos un poquito más de rato. No sé si eh, quisiera agregar algo más. Sigo aquí con los comentarios. Excelente presentación. La persona que está encargada de los comentarios a través de Facebook, ¿qué nos puede decir si hay algún comentario? Me parece que alguien está pidiendo la palabra. Aquí hay una manita. Sí, una disculpa. Es José Carlos Vilinchis Frausto. Hola, hola, no, pero antes que yo iba la profesora Cecilia Lemus, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces le cedo la palabra a ella. Bueno, doctora, muchas gracias. Tengo un comentario y una pregunta. La pregunta sería,
¿Usted qué piensa entonces que va a suceder, por ejemplo, con la literatura? Porque ahí, por ejemplo, tenemos La Perecilla Domada, por mencionar alguna podríamos hablar desde Gilgamesh. ¿Qué va a pasar con ese tipo de obras en donde, pues, la mujer es colocada como algo deplorable? O lo femenino, no solo la mujer, sino la idea de lo femenino. Porque pues en Shakespeare podríamos decir que casi todas, ¿no? Entonces esa sería una pregunta, ¿qué va a pasar? Y la otra es un comentario. Yo pienso que independientemente del uso de las palabras, las instituciones siempre juegan. Entonces yo que trabajo en Bellas Artes podría decirle que sí, está reglamentado que se tiene que usar un lenguaje inclusivo y todos los oficios vienen así y en las juntas se habla así, pero en los actos las mujeres seguimos siendo una cuestión de maltrato, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una postura un tanto, pues, como de darnos sí, como curarse en salud un poco, ¿no? Sí uso el lenguaje inclusivo, pero las mujeres la pasamos mal, ¿no? En Bellas Artes. Por decir un ejemplo, había un maestro de literatura que decía, tienen que ser viriles, ¿no? Y yo lo escuchaba como les decía así a sus alumnos o en el pasillo, siempre decía, hay que ser viril, y a mí me decía, Lemus, tú tienes que ser viril, y siempre esa palabra, ¿no? Entre otras muy vulgares. Entonces desprenden al maestro de su cargo porque lo acusan de acoso, y él se va a su casa y él está con goce de sueldo en su casa. Y yo que solicito el apoyo para poder estar en la maestría, me dicen, déjame ver. Entonces, creo que sí hay un lenguaje inclusivo que se está usando oficialmente, pero el trato deja mucho que desear. Esa sería mi participación. Gracias, doctora Cecilia. La primera pregunta, a ver si aquí no me excomulgan porque, híjole, tengo mucho respeto por todas las autoridades literarias que hay aquí. Yo comentaba hace un momento en la presentación que a mí me encanta la literatura, sobre todo la literatura histórica, aunque también leo alguna contemporánea, y me fascina la que tiene que ver con mujeres o que es escrita de mujeres. Y lo único que puedo decir al respecto es que van abriendo brecha en todo sentido. Y que cada vez yo veo más cómo incluso en las currículas se están incorporando temáticas de mujeres, de grandes escritoras. Ya hay hasta el Día de la Escritora, por cierto, estas fechas que también sirven para visibilizar estas aportaciones. ¿Qué va a pasar con esto? Yo pienso que se están posesionando de un espacio y de un reconocimiento muy valioso. Y yo creo que ahí la llevan. Incluso escritoras que se nota que son de pluma feminista, no sé, ahorita se me ocurre nombrar a Mónica Lavín, por ejemplo, ¿no? Rosa Montero y tantas más que ustedes conocen, ¿sí? Y que les ha costado tanto, empezando por esta hermosa que le gusta a Valeria, Elena Garro, que les ha costado tanto en un mundo que también es patriarcal, en el mundo de las letras, ¿sí? Entonces yo diría que es una brecha. La revolución más importante del siglo XX es la de las mujeres en todos los campos del conocimiento. Y ahí la llevan en ese sentido también, ¿no? La segunda pregunta, yo hablaba de un eje transversal. Efectivamente, no basta nombrar lo femenino. Estamos hablando de un eje transversal, pero aquí sí quiero hacer el énfasis que es algo gradual y a cuentagotas. Es como si estuviéramos en el siglo XIX y de pronto advirtiéramos lo difícil, si se saben un poco la historia, y si no, por eso también les sugería esa novela, lo difícil que fue para las mujeres llegar a lo que nosotras, las quienes somos mujeres aquí, ya tenemos, que es una formación académica. Pero de veras que fue toda una lucha, ¿sí? Para poder hablar en público, para que las admitieran en las escuelas, para que las escucharan, para que cambiaran normativas, fue toda una odisea. ¿Qué nos falta en lo contemporáneo? Pues toda esta parte que usted dice, doctora, que nos traten bien,
yo diría que ahí vamos, ¿eh? Hay algunos avances importantísimos. En alguna ocasión que escuché a Graciela Hierro, me contaba una anécdota que quiero traer a colación bien importante. Ella decía que había una vez una niña que estaba estudiando historia en el 2050. Yo creo que vamos a tener que aumentar esa fecha. Entonces la niña le preguntaba a su mamá, oye mamá, yo no entiendo en esta parte de la historia de mi libro que dice que a las mujeres no se les consideraba iguales a los hombres. ¿Cómo es esto posible? Y eso es toda la anécdota. La niña hacía esa pregunta porque su educación y su legado ya iba en otra dirección respecto de lo que tenemos nosotros. Y es la anécdota que pongo con la historia del siglo XIX que permitió la educación y la profesionalización de las mujeres. ¿Quién se iba a imaginar nuestras propias abuelas, mamás incluso, hasta dónde hemos llegado las mujeres y lo que falta? A lo mejor no vamos a ver todo lo que queremos ver, pero si cada quien lucha desde la trinchera en donde está, podemos avanzar muchísimo. Como este evento que yo no me canso de encumbrar, porque estas tres mujeres que se juntaron y que planearon y que hicieron y que nos están dando estas posibilidades de hablar sobre esto, es una lucha que queda ya registrada en todo un legado feminista en Zacatecas y en la universidad. Y así, cada quien desde donde está. Sería todo. Le cedo la palabra ahora a José Carlos Vidinchis Fraustro. Y tenemos ya poquito tiempo, igual, unos 5 minutos. Sí, muchísimas gracias. Yo en realidad quiero agradecer mucho esta excelente ponencia de la doctora Norma y compartirle, y al mismo tiempo compartirles a las demás personas que, por ejemplo, hay una clase de periodismo en donde precisamente a mis estudiantes les tenía que enseñar el lenguaje inclusivo. De hecho, con una guía del 2016 que tengo que actualizar del gobierno de Chile, en donde habla y describe muy bien el idioma español sobre cómo usarlo para el periodismo escrito. Aquí el fenómeno es que cuando uno observa, bueno, en aquel entonces esa clase la di hace un año, no, casi dos años. La cuestión es que cuando encontraba yo las normas que les pedían los periódicos o las revistas, es decir, las editoriales y en general las empresas para escribir a los estudiantes que quisieran hacer periodismo, de inmediato venía esta estigmatización muy fuerte de seguir una norma eh, muy rígida del español. Ante eso, a mí lo que me gusta mucho de la presentación de la profesora Norma es como, por ejemplo, estamos hablando del espacio de la educación para reformar y revolucionar pensamientos con respecto al género. Pero está esta terrible realidad que cuando mis estudiantes o yo mismo, cuando he trabajado para algunas editoriales periodísticas, de inmediato viene toda esta visión empresarial, una visión de así se debe escribir, así es como lo dicta la lengua española. Y evidentemente, como bien lo dijo la profesora, también este es un espacio de denuncia, de activismo, que esa es una de las grandes maravillas que tenemos como educadores. Eh, Además de la denuncia, por ejemplo, ¿qué otras cosas podemos hacer, doctora? ¿Qué más? Bueno, yo le digo mi solución toda impulsiva. A mí me encantaría sentar con nosotros a esos empresarios y dueños de medios de comunicación a entender lo que estamos enseñando y que también entiendan cómo nosotros como profesores y nuestros estudiantes llegan y se estrellan contra la pared ante políticas empresariales. Pero bueno, eso es muy extremo para mí, ir, venir a sentar a un señor dueño de un periódico. Uy, cómo me encantaría que se pudiera, pero si nos pudiera dar alguna idea más, algún otro panorama. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por esta aportación. Les hablaba hace rato de que tengo más de 2 décadas en esto y he visto cambios importantes.
cuando yo nombraba, por ejemplo, en las juntas con mis compañeros y compañeras de trabajo, las mujeres, pues hasta me hacían chistes y me hacían caras y todo. Y cuando se trataba algo de mujeres, volteaban a verme, ¿no? Como para ver yo qué iba a decir, ¿no? Y ahora, con esas mismas personas con las que trabajo y otras que se han incorporado, ya es algo común, pero les estoy hablando de más de 2 décadas, ¿sí? A lo que voy es un proceso. Y lo segundo, por esto que usted me pregunta, ya lo dijo Foucault, el conocimiento es poder y el conocimiento empodera. Si usted tiene claridad en todo esto que estamos diciendo, que está sustentado desde organismos internacionales como la UNESCO, por ejemplo, como la normativa en la educación nacional y estatal, bueno, no sé de dónde sea usted, efectivamente Chile tiene un trabajo importantísimo en las guías con lenguaje inclusivo, pero están en todas las posibilidades, ¿no? En todas las instancias. Hay políticas públicas. Si usted y todas las demás personas que aquí estamos nos documentamos en esto, son los mayores elementos que tenemos para defender esto que estamos diciendo, ¿no? Que ni siquiera debería de implicar una defensa, decía yo, por mera lógica, pero ni aún así, ¿no? Entonces, yo estoy convencida del poder de la lectura en todas posibilidades y en esto que estoy señalando de género, del lenguaje, de la perspectiva, el conocimiento. Tuve la posibilidad de poderlo estudiar de manera formal, pero sobre todo me ha valido de manera informal. Todo lo que uno aprende y sobre todo compartirlo. Aquí hay que también ser muy coherente con un discurso y una práctica. Es un proyecto de vida, tiene uno que aterrizarlo en la casa para poderlo llevar a un aula o a un trabajo. Porque bonita me vería yo hablando aquí de la no violencia y tratando mal a la persona, mujer que me ayuda a hacer el aseo en mi casa, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que ser muy coherentes con un discurso y una práctica. Y le decía hace poquito a la maestra, a la doctora Cecilia Lemos, como eje transversal en las instituciones, más allá de nombrarlo, tiene que articularse desde quien toma decisiones, pero ahí el principal aliado es el profesorado, porque es quien tiene ese trato directo con el alumnado, por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando de, aparte de incluirlo en la currícula, para que se comience a desarticular y en una práctica cotidiana, de organizar eventos, por ejemplo, ¿no? Que la gente sepa por qué es importante, de dónde viene esto, para qué sirve. Con un simple cartel que yo le haga a mis estudiantes el día 15, con ese puedo estar enseñando, ¿o no? Entonces, en conclusión, es gradual. No hay que pelearse porque aparte uno se enferma, pero sí hay que hacer algo al respecto y sobre todo leer, leer, leer y leer, que hay tanta bibliografía tan rica de esto, en todo sentido. Sería todo. Gracias, doctora Nora. Ahora le cedo la palabra a la doctora Mónica, nuestra directora. Gracias, Esmeralda. Pues es solo para felicitar a la doctora Norma y para agradecerle el que se dé tiempo para la Unidad Académica de Letras, para el cuerpo académico que es multidisciplinario, como bien lo dice. Hoy uno de los principales gustos que tenemos es descubrir que estamos en la avanzada, que tuvimos un gran acierto de formar este cuerpo académico y pues bueno, sus palabras de aliento nos vienen muy bien, ¿sí? A los estudiantes, tal vez en letras, este es un tema difícil, quiero decirles, por eso me encanta la relación con la doctora Norma, porque muchos de los pues de la visión o del modelo, del paradigma que se sigue en letras tiene que ver con el formalismo, como en gran parte de la lingüística todavía, es decir, un modelo importante de los estudios lingüísticos atiende a las relaciones signo a signo, signo con signo. Y por lo tanto, si eso resulta, pues la concordancia y la coherencia entre los mismos elementos lingüísticos serán siempre acordes y nada pasará ahí. Lo que yo les digo es, cuando encuentren esos argumentos, recuerden siempre que los signos también están en relación con los grupos sociales, que los signos también van a conformar nuestra mente, la forma en que estamos viendo el mundo. Y eso, cuando saquemos ahí la discusión lingüística,
cuando lo llevemos a estos modelos, pues vamos a entender perfectamente y a defender todo esto que la doctora Norma nos propone. ¿Sí? Así que muchas gracias, doctora Norma, y gracias también a todos los que han estado dentro de este encuentro, al doctor Vilchis, que no ha faltado a las conferencias y que también es un muy buen amigo de la Unidad Académica de Letras. Yo quiero decir algo final. Bueno, si me lo permite la moderadora. Claro, adelante. Que Carmen Juárez puso aquí en el chat, que yo me siento muy motivada y muy agradecida, ¿no? Aquí ya hay un aprendizaje y ella está diciendo que va a implementarlo con su grupo. Eso me parece importantísimo porque así es como se va librando esto que estamos señalando. Gracias, Carmen Juárez, y seguramente vamos a ver resultados. Gracias. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, a mí no me resta más que darles las gracias a cada uno de los presentes, a usted, doctora Norma, por esta increíble conferencia, y a las organizadoras de este segundo encuentro internacional sobre competencia lingüística, literaria y digital, violencia y educación. Y bueno, invitarlos a las mesas del día de mañana, que igualmente inician a las 10 de la mañana. Y sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos y